Hola, ¿qué tal queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero que muy bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima María. Hoy he querido hacer este pequeño audio para contestar a algunas de las críticas que nos hacen nuestros hermanos de otras denominaciones, y es sobre la posibilidad de que los papas sean personas corruptas, y ellos se preguntan si la Iglesia registra estos hechos. En primer lugar, tenemos que decirle que cuando Jesucristo estableció su iglesia, la quiso construir sobre los apóstoles, aunque se sobreentiende que es el mismo Jesucristo el fundamento último, y que nadie puede poner otro fundamento, como dice la misma Biblia en 1 Corintios 3:11. Pero la misma Biblia nos habla de los apóstoles como de columnas o fundamentos o piedras, de modo que debemos entender que Jesús ha hecho participar a otros de su oficio. Se puede ver como ejemplo en Efesios 2:20. Pero Jesús no hizo que los apóstoles fuesen impecables, como lo era él, es decir, que fuesen necesariamente santos. Les doy un ejemplo útil. El mismo San Pedro, elegido por el Señor para confirmar a sus hermanos y pastorear a sus ovejas, etc., y habiendo recibido ya la plenitud del Espíritu Santo en Pentecostés, fue reprochado por San Pablo. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 2, porque fingía, y fingir en cuestiones importantes como la que se narra en Gálatas es un pecado grave. Y atención, que estamos hablando de Pedro que recibió el Espíritu Santo ya en Pentecostés. Pues bien, ese mismo Pedro, sin errar en su doctrina, ciertamente cayó en la corrupción por su modo de obrar. En el ejemplo que le di se trata de que no quería comer con los gentiles por miedo a los judíos, evidentemente una acción corrupta que llevaba a gran escándalo a los cristianos. San Pablo se enojó mucho con él y lo corrigió en público. No sabemos la respuesta de Pedro, pero se puede suponer que se arrepintió y cambió su modo de obrar. Pues bien, si San Pedro cayó en esta corrupción, no de doctrina como sabemos, pues predicaba el Evangelio correctamente, se trataba de una mala acción de él. ¿Acaso nosotros debemos pensar que Jesús renegó de él, o que el Evangelio de Pedro estaba equivocado, o que la oración de Jesús falló cuando según Lucas 22, 31, 32 oró por que la fe de Pedro no caiga, o que la iglesia de Pedro no era la verdadera, o bien cualquier cosa que nos dicen otros hermanos protestantes, que le dicen los evangélicos? ¿Acaso Jesús ampararía estos hechos? ¿Amparó el fingir de Pedro? Ciertamente que no, pero entonces la acción corrupta de Pedro indica que el cristianismo, de la cual Pedro era sin duda un exponente principal, estaba equivocado. Es lo que de hecho dicen los evangelistas, como los papas, al menos a veces o muchas veces se corrompen. Luego la Iglesia Católica no puede estar avalada por Cristo. La solución a estas cosas es más sencillo de lo que a primera vista parece. Y es esta: Jesús no prometió a ninguno de sus apóstoles, ni siquiera a Pedro, que habrían de ser impecables. Y la historia nos dice, ahí tenemos un ejemplo de Pedro, y habrá tantos otros, que de hecho los apóstoles de la iglesia han cometido pecados. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos eran y son pecadores. Lo que Jesús le prometió a Pedro, y en comunión con él a todos los pastores de su pueblo, es la infalibilidad, que es algo totalmente distinto. Se trata del don del Espíritu Santo, que hace que la Iglesia predique sin error, hasta el último día de la historia, el Evangelio transmitido por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y hay que tener muy buena cuenta que la promesa de la infalibilidad, cuando Jesús dice la puerta del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, se refiere solamente a las cuestiones de fe y de moral, y a nada más. En otras palabras, usted y yo podemos estar tranquilos en cuanto sabemos que el Espíritu Santo no permitirá, así lo prometió nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia, en cuestiones de fe y de moral, equivoque su enseñanza. Ahora bien, ¿qué tal Papa sea un santo y tal otro un corrupto? No cambia nada.
Claro está que el ejemplo de santidad es un testimonio vivo del Evangelio y la corrupción no lo es. Dios hubiese podido hacer de su iglesia una sociedad de ángeles, pero no lo hizo. Es más, quien dice que no tenga pecado hace a Dios un mentiroso. Así lo dice San Juan.